diferentes enfoques, seguramente distintas maneras de ver las cosas, pero qué interesante para nosotros como medio intermediario de opiniones que en algunos temas se polarizan de lo que yo conozco, en algunos temas nos polarizamos como generaciones con inteligencia y al servicio naturalmente de los grandes propósitos de nuestro país, en los que podemos equivocarnos en el enfoque o en los que podemos acertar en el enfoque, pero busquemos soluciones. Este instante estamos eh, enfrentando cómo asegurar un futuro adecuado de una entidad que por la corrupción, por el autoritarismo, por el ejercicio gubernamental defectuoso, lo sacamos a luz, lo organizamos, lo delineamos, lo fabricamos y lo diseñamos como una expresión de un momento de alta emergencia nacional. Y tuvimos que apelar a un ciudadano que, cumpliendo con su deber cívico, fue a dar en su sepulcro, a un descanso en paz. Ese hombre tan vital, tan significativamente virtuoso en términos de sus valores éticos, fundamentalmente de sus valores éticos e intelectuales, se llama Julio César Trujillo. Y a él le encargó el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, un organismo emergente que necesitábamos construirlo para efecto de poder diseñar una macroestrategia que no alcanzó todos los niveles de rediseño de la vida pública y de la vida institucional. Nos quedó debiendo, pero al tenor de las circunstancias y lo que podemos expectar en el inmediato pasado, la obra fue gigantesca, fantástica, importantísima. Ahora tenemos que emplearnos y a fondo. El asunto es que el rearme para malas prácticas pueden aparecer. Grupos interesados pueden hacer declinar las primeras intenciones de Julio César, que vive en nuestros corazones como un gran varón ecuatoriano y para quien les habla, un gran paisano. Entonces, el doctor Ramiro García, el doctor Ismael Quintana, catedráticos, gente con vigor jurídico, con alto conocimiento de la jurisprudencia, del constitucionalismo, van a tener la bondad de intervenir, planteando un futuro Consejo de Participación Ciudadana desde el análisis puramente jurídico-político. ¿En qué nos equivocamos y qué tenemos que solventar hasta diría yo, con astucia, si cabe el término, con gran vitalidad y con un formato que le lleven al país a sustentar y mantener estos tensores que para nuestro sistema diseñó el colectivo que dirigió Julio César Trujillo. Desde su punto de vista, profesor Ismael Quintana, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que hemos legislado para el Consejo de Participación? ¿Qué hay que replicar, reponer, recomponer, si cabe el término,
para que tengamos un organismo o varios organismos, muchas instituciones que abarquen con coherencia el dominio de estas prácticas. Así es que muchas gracias por estar aquí. El Consejo de Participación Ciudadana visto por Ramiro García e Ismael Quintana. Ismael Quintana y Ramiro García, frente a frente, aquí en la cadena Democracia. Oiga, don Gonzalo, buenos días. Buenos días con quienes nos escuchan y también nos miran a través de la señal El Frente a Frente es un programa que yo inventé en la televisión ecuatoriana hace muchos años. Lo sigo utilizando como una denominación. Y los veo frente a frente, se me ocurrió... Nos hemos visto frente a frente algunas veces. Sí. Ramiro García y yo no somos enemigos, discrepamos en algunas cosas pero puntuales no ahora, pero eso no nos hace, o al menos yo no lo veo como mi enemigo personal. No me ha hecho nada, no le he hecho nada. De ninguna manera la diferencia. Discrepar en derecho es lo normal, creo que nos hace enemigos personales. Entre abogados eso ocurre y es lo normal. Además es lo vital en una democracia. Pero bueno, vamos a abordar hoy el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Pero va a ser un enfrentamiento. Vamos a debatir seguramente en cosas, vamos a coincidir en otras. Son dos posiciones diferentes seguramente, pero con respeto y altura. En algunas otras yo creo que coincidiremos. Por ejemplo, en esto yo creo que no hay nada que recomponer del tema del Consejo de Participación Ciudadana. Siempre se dijo que el Consejo como institución, como organismo, fue un mal invento del correísmo y en eso estamos clarísimos. ¿Ya? El Consejo de Participación Ciudadana fue tomado como una agencia de nombramiento de los amigos cercanos al dueño de poder de turno durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Eso ocurrió y eso quedó demostrado en la fase de evaluación que emprendió el Consejo Transitorio hasta agosto del año anterior. Eso quedó clarísimo cómo se nombraba al Consejo de la Judicatura. Quedó diáfano cómo se nombraba al Consejo Electoral, al Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal, Procurador. Cómo se intervino, y ahora además con estas investigaciones que están saliendo a la luz, cómo se intervenía desde el Poder Ejecutivo para conformar la Corte Constitucional. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana, que lejos de ser un órgano donde prime la participación ciudadana y donde no se controló ni se combatió nada en materia de corrupción, solamente fue el resultado de una intención del correato de captar el poder y de cooptar las instituciones de control, todas. Eso ocurrió. Ahora, pasamos de eso, nombramos un transitorio, yo fui y sigo siendo fiel defensor de muchas de las decisiones que tomó el Consejo Transitorio, en especial en la primera fase de su trabajo, donde hizo, a mi juicio, una muy buena labor evaluando y terminando, obviamente, anticipadamente en los periodos de funciones de los dignatarios evaluados. Ahora, como ocurre siempre, porque esto no es novedad, lo que ya empezamos a ver fue deficiencias en las designaciones. Y ahí es donde empezamos a ver que hubo sobrepasamientos a la Constitución, hubo también sobrepasamientos a la ley, y bueno, el resultado es lo que tenemos. Ahora pasamos de eso a un consejo electo, en las condiciones en las que fue electo, ¿ya? Con un voto nulo bastante alto, pero indiscutiblemente los 7 personajes que integran hoy el consejo son personas que han sido elegidas por el pueblo, y tienen que hacer su trabajo. Entre tanto no se soluciona el problema de fondo. Aquí no es, el problema nunca fue el Consejo Correísta, no fue el Consejo Transitorio, el problema no es Tuárez, Chalá, Sintonio o el señor Cruz o lo que sea. El problema de fondo es el Consejo como órgano. Es ajeno a la democracia, es un órgano ajeno al Estado de Derecho, y creo que aquí no hay nada que recomponer. Hay que ponerse a trabajar para iniciar los procedimientos para desaparecer a ese órgano. Háganos conocer eso su es lo que hay enfoque, que hacer. doctor García. En este punto coincido plenamente con Ismael. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana es un constructo, digamos, artificial, no, sin mucho precedente constitucional. Yo al menos no conozco otras constituciones. Pero hay una discrepancia de fondo en ustedes. A ver, coincidimos plenamente en el que el Consejo debe desaparecer. Empecemos por las cosas en las que coincidimos. Entiendo yo que la posición... Ya que veo que quiere Gonzalo meter aquí. Cabe la pregunta, ¿cómo quieren que desaparezca? No, yo creo que debería desaparecer vía consulta popular. Ese es mi criterio. Yo creo que es vía... No, sí, yo creo que se lo puede hacer a través del procedimiento de enmienda constitucional, que puede ser consulta popular o procedimiento parlamentario, pero
yo me he adherido y respaldo en gran manera la propuesta que ha hecho Pablo Dávila en esto para una reforma parcial con consulta popular. ¿Para qué nos serviría la desaparición de este consejo que fue útil para determinado momento? Para recomponer la institucionalidad del país, sobre todo. El Consejo de Participación Ciudadana tiene una función entre las varias que tienen, pero una específica que es fundamental, que es la designación de las altas autoridades del Estado. Y esto está claro que dejar en manos de un cuerpo colegiado de 7 que siempre van a terminar de una u otra forma distorsionando el mandato, yo creo que nos lleva a pensar que es fundamental la desaparición de este consejo. Que la designación por vía legislativa no es ideal, de acuerdo, como no siempre estamos de acuerdo con los ejercicios de democracia directa, pero no tenemos órgano de mayor representación democrática que el legislativo. Ahí están representadas todas las provincias, todas las tendencias, mayorías y minorías. Y lastimosamente lo que debemos exigir es un compromiso, un pacto a nuestra clase política de ya no meter las manos, por ejemplo, en la administración de justicia. Hoy por hoy tenemos una Corte Constitucional de la que podemos por primera vez. ¿Por qué se tornó agria la discusión entre ustedes? ¿Qué enfoques? En la parte que discrepamos. En específico es dos cosas. Uno, ¿puede el Consejo, lo pongo los puntos así, entiendo yo 2 puntos específicos. Punto 1, ¿puede el Consejo de Participación Ciudadana actual revisar lo hecho por el Consejo Transitorio? Punto 1. Entiendo que Ismael dice que sí, yo digo que no. Ese es uno de los puntos. Yeah. El otro punto es, ¿cabe el juicio político a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Me parece que Ismael tiene una posición discrepante en eso también. Creo que él dice que no, yo digo que sí. En algunos casos. Yo voy a puntualizar. Entonces, yo digo que en el caso de el juicio político a los 4 por lo que hicieron el día miércoles 10 de julio de 2019, cabe plenamente. Esa es mi posición. El primer punto, ¿cómo lo defiende usted, doctor García? A ver, en primer lugar, la Constitución, si no me falla la memoria, artículo 226, establece que las instituciones y los funcionarios solamente pueden realizar aquello que la Constitución y la ley establece. No importa si son elegidos directamente o si son producto de un ejercicio de democracia directa, es decir, si son elegidos por las urnas. En ambos casos pueden hacer solo y únicamente aquello que está establecido en la norma. Me parece que el equívoco, desde mi punto de vista, radica en confundir simples actos administrativos, por ejemplo, designación de un conserje, con nombramientos reglados por la Constitución, por ejemplo, designación de un procurador. ¿Verdad? No es lo mismo que se designe el conserje del Consejo de Participación Ciudadana a que se designe el procurador. En el caso del procurador, en el caso de la Corte Constitucional, en el caso del defensor público, del defensor del pueblo, tenemos nombramientos reglados, que son reglados por la Constitución que establece además la forma en que deben nombrarse y la forma en que estos deben cesar. Por lo tanto, no podemos asumir, desde mi punto de vista, la autotutela establecida en el Código Orgánico, en el COA, para estos casos. Es decir, no cabe que el Consejo de Participación actual pueda llegar y decir, espérese, aquí ha habido una nulidad insubsanable, por lo tanto dejo sin efecto el nombramiento de la Corte Constitucional, que es a donde iban. Ojo, después de la intervención que hizo Ismael y 2 abogados más, el Consejo de Participación Ciudadana, un par de días después, me parece que fueron 4 o 5 días después, el miércoles 10, resuelve conformar una comisión de evaluación del proceso de selección de jueces de Corte Constitucional. Pero además ya con los argumentos listos para bajarse a la Corte Constitucional, que argumentos o debates que ya fueron superados mucho antes. Por ejemplo, si la consulta popular fue legítima o no, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional de entonces no emitió un dictamen y que por transcurso de la ley y por mandato legal se produjo lo que se denomina un dictamen ficto. Punto 1. Punto 2, que si el Consejo de Participación Ciudadana transitorio se demoró mucho y se pasó o no se pasó de los días a la hora de nombrar. Bueno, es decir, cosas meramente formales que se estaba tratando de asumir por parte del Consejo de Participación Ciudadana actual, por parte de la mayoría, digamos, de los 4 que están ahora enjuiciados, como argumentos para bajarse la Corte Constitucional, porque eso les permitía bajarse todo el resto de la institucionalidad, jugar al caos, política de tierra arrasada, y
desde mi punto de vista, impulsar la agenda que vienen defendiendo desde hace tiempos, que es la Asamblea Constituyente. ¿Esa era la intención, Ismael? Doctor Quintana. Bueno, yo no soy Tuárez de Sintonio y compañía, así que yo no le puedo decir si esta es la intención. A mí se me ha tachado acá de asesor, de abogado. Bueno, yo no he visto ningún documento mío firmado. ¿Quién le ha? No, en las redes se ha dicho. Sí. ¿Ya? Así se dice con ligereza ese tipo de cosas cuando eso no es verdad. Sí. A mí, el Consejo Transitorio, un montón de veces me pidió una opinión, a veces por escrito, a veces de modo verbal. Yo no vi ahí a gente descontenta. Cuando se dijo que la Corte Constitucional sí podía ser evaluado, porque yo creo firmemente que la Corte sí podía ser evaluada y cesada por el Consejo Transitorio, aplausos. Eres un gran jurista. Obviamente los correístas nos enlodaron. Ahora que me pide el mismo órgano conformado por otra gente, lo que pasa es que políticamente no agrada el criterio jurídico, que eso es diferente. Ahora, ¿qué intenciones tenían ellos? Yo no tengo idea. A mí se me llamó a dar un criterio jurídico que puede estar equivocado, que puede ser discutible, lo que usted quiera, pero es mi opinión respecto a una decisión que dictó la Corte Constitucional en un dictamen. Vamos ahí. La Corte Constitucional... Pero déjele que le replique esta circunstancia. No, pero yo ya expuse mi parte, que exponga Ismael. A mí la parte que me interesa, y perdón, y qué bueno que podamos compartir foro. ¿Cuál es el argumento de ustedes para que el Consejo de Participación Ciudadana actual pueda autotutelarse en cuanto a la designación de la Corte Constitucional? Esa es la parte que me parece interesante a mí. Todo nace de una redacción ambigua y confusa del dictamen interpretativo del, entre comillas, blindaje de la Corte Constitucional. Pero si la Corte habla de que no cabe la autotutela. No va por eso, vamos por partes. Pero clarito dice, no cabe la autotutela. Yo no estoy diciendo que no, pero yo te voy a aclarar lo que es la autotutela y lo que es la potestad revisora, que desde el punto de vista del derecho administrativo son dos cosas distintas, pues. ¿Sabes? Conoces perfectamente eso. Sí, pero entonces, desde tu punto de vista, sí cabía la potestad revisora. Vamos. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional en el dictamen? Que el Consejo de Participación Ciudadana definitivo no puede ejercer potestad administrativa de autotutela respecto a las decisiones generales y particulares que tomó el Consejo Transitorio en ejercicio de las competencias extraordinarias. Eso dice el dictamen, eso está prohibido. Si uno toma el anexo 3 de la pregunta 3 de la consulta popular, ¿cuáles eran las potestades extraordinarias? Y eso se tuvo clarísimo. No hacía falta ponerlo en el dictamen, pero bueno, la Corte lo hizo. ¿Y la designación de la Corte Constitucional no era parte de eso? No, por supuesto. Vamos. Evaluar. De ser el caso, dar por terminados los periodos de modo anticipado. Y, decía el dictamen, de ser el caso, dictar las normas para instrumentar los procesos de evaluación y de designación de autoridades, y naturalmente se le entregó la posibilidad también de nombrar a los reemplazos en caso de cesar. Ahora, la potestad nominadora del que ejerció el Consejo Transitorio, ¿nace con la consulta popular del año 2018 o en realidad es una potestad ordinaria prevista en el artículo 208, números 10, 11 y 12 de la Constitución? A mi juicio, y eso es lo que sostuve, es una potestad bastante ordinaria. Lo extraordinario es lo que no aparece escrito en el texto constitucional y desarrollado en la ley. Vamos, déjeme acabar. Entonces, si es que eso era lo extraordinario, porque el Consejo normalmente no tiene facultad de evaluar y de cesar. Eso solo lo tenía el transitorio. Eso era lo extraordinario. La Corte lo que proscribe es ejercer potestad de autotutela de esas facultades, pero no de las ordinarias, pues. Y no lo digo yo, lo dice el dictamen bastante mal hecho de la Corte Constitucional. Punto 1. Bastante mal hecho. Por supuesto. Desde mi pues. punto de vista estaba clarito. Vamos, punto 1. Punto 2. Proscribe el ejercicio de la potestad de autotutela administrativa. Si usted abre un librito, y la Corte Constitucional tiene una muy buena biblioteca de derecho público además, un librito de derecho administrativo va a encontrar la distinción entre autotutela administrativa y potestad revisora. La Corte proscribe la autotutela. ¿Eso le aconseja a Ramiro usted? No, yo le aconsejo a la Corte. El Ramiro y yo no hicimos del dictamen, solo lo estamos comentando. Sí. Para mí, Corte, desde mi punto de vista, bueno. Sigue, entonces, le prohíbe la autotutela, no la potestad revisora. Yo lo que he dicho es como está proscrita la autotutela, que es, en los términos del derecho administrativo, la posibilidad de que los órganos de la administración pública protejan sus intereses y sus derechos por sí mismos sin necesidad de acudir a un tercero imparcial, como sí tenemos que hacerlo los privados. Por ejemplo, cuando le terminan unilateralmente un contrato, cuando le inician un procedimiento coactivo, eso es autotutela. No le prohíbe la potestad revisora, que es otra cosa, es la posibilidad de revisar sus propios actos
¿ya? Para encontrar que estos se apeguen al derecho, para que cumplan con el principio de juridicidad, que cumplan con la ley, que cumplan con la Constitución y punto. No proscriben la potestad revisora. Doctor. Son dos potestades administrativas Yo diferentes. estoy clarito. Y que con todo respeto considero que Ismael se equivocó completamente en esta posición. Uno tiene derecho a equivocarse también. Y tan es así que al otro día, siguiendo los consejos de Ismael y los otros dos abogados, la mayoría de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana conforma una comisión de revisión y amanecieron el día jueves 11 con 5 denuncias penales, 3 medidas cautelares concedidas y 3 juicios políticos. Esa es la decisión que ellos tomaron. A ver, de acuerdo, ellos tomaron una decisión basados en los consejos que tú les diste. Y ahorita están al borde de la destitución, justamente por haber seguido lo que tú dijiste. Yo no he dado ningún consejo, he dado mi opinión respecto a un dictamen. Tu opinión fue que ellos podían... Ha sido equivocada. Sí, tu opinión fue que ellos podían ejercer la potestad revisora respecto de lo que había realizado el Consejo Transitorio. No de todo, estoy aclarando que yo no he dicho que podían pronunciarse sobre la evaluación y sobre la terminación anticipada. Les dije clarito, eso no es específico del proceso de selección. Lo que tú les dijiste es que podían revisar el proceso de selección de jueces de la Corte Constitucional. Vamos. Yo he dicho clarito que lo que se podía hacer es ejercer... Ahora están queriendo colgarse de un árbol por haberte hecho caso. A ver, pero bueno, esa es cuestión de cada uno. Pues yo no soy Tuárez. Bueno, ya, entonces, ¿para qué me hizo caso? Yo no he aconsejado nada. Yo he dicho que podían ejercer una potestad administrativa que era la revisora respecto a las facultades ordinarias que ejerció el Consejo Transitorio. Porque eso no está proscrito por el dictamen, hay que saber leer. No le han escuchado. Bueno, yo no he dicho que se puede pronunciar sobre las evaluaciones. ¿Por qué no yo no he dicho que se puede pronunciar sobre las cesaciones. Ramiro. De hecho, se les dijo, si usted se pronuncia sobre eso, está incurriendo en incumplimiento de dictamen. Entonces tú ahora, si no saben ellos cómo tomar las decisiones. Ya. Y si no se abre el Código Orgánico Administrativo, con todo respeto, está siendo un poco ambiguo. Lo que te pregunto es, respecto del proceso de selección de jueces de la Corte Constitucional, ¿cabía o no cabía? Sí, por supuesto. La potestad revisora. Sí, cabía, pero solo Entonces si... te hicieron caso. Solo si te equivocaste, se hicieron caso y están fritos. Solo si existían vicios de nulidad insubsanables. Caso contrario, según el artículo 115 del Código Orgánico Administrativo, hay que declarar lesivo el acto y demandarlo al contencioso. Claro, iban a forzar cualquier interpretación para encontrar la tal nulidad insubsanable y tirarse abajo la Corte. Sí, por supuesto, pues porque, por ejemplo, no acreditar cumplimiento de requisitos y no acreditar documentadamente no estar inhabilitado para integrar la comisión seleccionadora de la Corte Constitucional es un vicio de nulidad insubsanable, pues. Que no se quiera que eso se revise es otra cosa. Que no convenga que se abran los procesos para ver si se cumplió con eso es otra cosa. A ver, Ismael, y tú fuiste funcionario de segundo nivel. Yo no he sido funcionario de nada, estás hablando mentiras. Yo no he sido funcionario colaborando con el doctor Ollarte. Todos los días, bueno, estabas todos los días ahí. ¿Cuándo estuve ahí? Todos los días. Yo fui funcionario del Consejo en ese Todos los días tiempo. estabas ahí. ¿Dónde? En el Consejo de Participación. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando de repente tenía yo que ir de una audiencia y tenía que estar un rato ahí. Todos los días estabas ahí. ¿Dónde? En el Consejo de Estaba en las Participación sesiones. Ciudadana. En las sesiones donde uno de los comisionados dijo que presentes declaración de bienes y no la presentaste. Dos presenté, dos. Mira la página de Contraloría. La que ordena el 231 de la Constitución. Perdóname, Ramiro. Tú tomaste ese proceso de selección como que fuera un partido de fútbol. De modo irresponsable, y perdóname que te lo diga así. Perdóname. Ejerciste una potestad pública. A ver, ¿tú crees que eso es un partido de fútbol amistoso? Me parece un argumento de juguete lo que acabas de decir. No, si así tratas a la gente. Pues, me disculpas, pero no es así. Fue un proceso de selección transparente, fue un proceso de selección claro, del cual además todo el país, con excepción de algún correísta, creo que fue un proceso que prestigió con objeciones sin duda, como todo proceso, ¿no? No hay proceso perfecto. Pero más allá de eso, el tema es si podía o no podía revisarse esto. De acuerdo a Ismael, criterio respetable, dice que sí. Y yo creo que con eso se está confundiendo un nombramiento reglado por la Constitución con un simple acto administrativo. La potestad revisora cabe respecto de, por ejemplo, adquisición de 3 computadores para el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, por supuesto, es un acto administrativo. Pero asimilar como acto administrativo el proceso de selección de jueces de Corte Constitucional me parece no tener idea de lo que es un acto administrativo, para empezar. Entonces yo creo que hay una incomprensión de bulto y de base.
porque se está queriendo dar a los nombramientos reglados por la Constitución el carácter de simples actos administrativos que pueden o autotutelarse o respecto de los cuales pueden ejercerse la potestad revisora. Así que, bueno, en fin, más allá de lo que nosotros consideremos, es evidente que la institucionalidad pues no está de acuerdo con Ismael y por eso, increíblemente, entonces todos los jueces se equivocaron y ahora hay 3 medidas cautelares respecto de aquello que hizo el Consejo de Participación Ciudadana que se equivocó con Ismael, el Consejo de Ismael. ¿O no fue adecuadamente entendido? No, es que ya le insisto, yo no he tomado No, es que ninguna veo que decisión. sí lo entendieron bien. Ya. Yo yo lo debo entendieron bien. recordarle. Es decir, Ismael lo que dice es, sí cabe la potestad revisora respecto del proceso de selección de jueces. Los Tuárez y compañía le hicieron caso. Ahora están con investigación previa, 3 medidas cautelares y 3 juicios políticos. Pero yo no les he sugerido eso, dice el Ismael. nombramiento. Sí, eso es lo que dice. Pero por favor, si nos acaba de Los decir que eso es lo que nombramientos de sugirió. cualquier funcionario público, sea presidente de la Corte Constitucional o sea conserje de una institución, Puede revisarse. son actos administrativos. Eso debe quedar clarísimo, ¿ya? Por más que su competencia nazca de la Constitución o simplemente de la ley o nazca de un reglamento, es un acto administrativo. La potestad administrativa revisora, según el Código Orgánico Administrativo, se puede ejercer de cualquier acto dictado por los órganos de poder público, cualquiera. Esto de decir que porque es un acto reglado por la Constitución, eso no existe, es un acto administrativo el nombramiento de la Corte. Para mí el error de bulto está justamente Entonces, en no diferenciar entre un acto administrativo común pero y corriente. Si me dice si la, que ¿Podrían la incurrir en un desacato? ¿Perdón? ¿Podrían incurrir Incurrieron en y por eso creo que, es decir, lo que no le advirtió desde mi punto de vista Ismael a sus, no digamos asesorados, a quienes le invitaron para que emita su criterio, ya que no le gusta decir que, no le gusta que le digan que es asesor de Tuárez, pero, ok, a quienes asesoró, a quienes emitió su criterio, lo que no les dijo es que esta revisión de la potestad administrativa. ¿Y usted le dice en serio que el doctor es asesor? Yo no de digo Tuárez? que es asesor de Tuárez, lo que digo es que no le gusta que le digan que es asesor de Tuárez, eso nos acaba de decir. Sí. Por eso digo, a quienes ¿Y por le qué le invitaron a vuelve? revisar su criterio. Pero, a ver, quienes le invitaron a emitir su criterio le hicieron caso y están fritos. Ahora están al borde de la cornisa, al punto de la destitución, justamente bajo el argumento de, 1, desacato de la decisión de la Corte Constitucional, y 2, actuar de manera inconstitucional, porque ejercieron una potestad que no tenían. No cabe la revisión administrativa de nombramientos reglados por la Constitución, porque de lo contrario nos comemos el principio de pesos y contrapesos establecido también dentro de la doctrina constitucional. Unos son los que nombran y otros son los que cesan. En el caso de las altas autoridades del Estado. La Asamblea Nacional, por ejemplo, puede cesar al procurador o destituir al procurador a través de un juicio político, pero no lo puede nombrar. El Consejo de Participación Ciudadana puede nombrar al procurador, pero no lo puede cesar. Y no puede después de 1 año y pico decir, vea, ¿sabe qué? Me acabo de encontrar una nulidad insubsanable, disculpará, entonces ya no es procurador, hasta luego. Eso no se puede hacer, porque nos comemos las bases del Estado constitucional de derecho. Bueno, yo no encuentro ningún fundamento jurídico para decir que los órganos no puedan ejercer potestad revisora. Aquí en la China y en la Conchinchina, los órganos del poder público ejercen potestades administrativas, revisora, sancionadora, de autotutela. Claro. Eso no le puede ser retirado. De hecho, está conferido a todos, desde una junta parroquial hasta el presidente de la República. ¿Pero en su primer discurso? No, yo en nada. Porque yo he dado mi opinión, que puede ser debatible. Eso habría que preguntarles yo he dado mi opinión. Si usted no hasta dijo, la compañía que... Es más, tan es así que en la siguiente sesión, porque en la del miércoles 10 de julio conforman esta comisión encargada de la revisión. En la siguiente, que me parece que fue miércoles 17 de julio, no solamente que se tiran para atrás, sino que por poco y resuelven echar liquid paper al acta anterior, porque lo que dijeron es dejamos sin efecto no solamente la comisión, la moción para conformar la comisión y que se retire del acta. Es decir, borre. Como dice el reggaetón, si no me acuerdo, no pasó. Así más o menos. Eso fue O sea, a ver, ahorita están llorando por la calle de la amargura por haberte hecho caso. Ve, está bien, es tu posición y se respeta. Y se respeta, porque toda posición tiene que respetarse. Creo que estás equivocado. Y creo que además tú como un constitucionalista joven y valioso, porque además te considero un tipo de valioso. juguete me has dicho que soy. Te lo he dicho, me parece que tus argumentos son realmente de juego. Pero me parece que estás muy joven como para asumir una posición, digamos,
Un radical. No radical, porque uno puede ser radical y está bien. Que uno sea radical está perfecto, eso está bien. Me parece que usted es tibio y le va bien. ¿Yo Sí. tibio? ¿Cuándo he sido uno de los que ha enfrentado al poder siempre? Desde hace rato, dando la cara siempre. Radicalmente. Pero por favor, si no, pregunta a los 10 del Uncoto, a los del Mejía, Villavicencio y a todos los que he defendido. ¿Por qué no quiere aceptar que tal vez usted se equivocó? Porque lo que pasa es que no gusta el criterio jurídico, porque políticamente no era conveniente probablemente, y porque obviamente el órgano que hoy está integrado por personas que no agrada al común, entre los que yo me incluyo. Yo creo que el señor Tuárez es una persona impresentable, pero eso no me lleva a mí a tener que seleccionar a quién doy una opinión jurídica o no, pues, porque yo no soy político. ¿No le han llamado Walter Victoria? Yo no tengo ningún problema. Pero bueno. ¿Hoy vas a comparecer a la Comisión de Fiscalización? Me han hecho una invitación y ayer mismo que me han hecho la invitación he contestado un correo excusándome. Primero porque tengo ocupaciones profesionales y segundo porque votados, vea. No. Sí, estás llamado por el propio Tuárez. Tuárez pidió que te llamen. Sí, por supuesto, y estoy yo obligado a comparecer. No estás obligado, pero no les dejes solos. Pues ya les diste el consejo, te hicieron caso y ahora que están en juicio político te llaman como experto jurídico. Pues para expertos ya estás tú, está María Paz Hervis. Nosotros hemos dicho ayer lo que teníamos que decir. Y dan los criterios. Eso está así hecho. El juicio político que están armando ahí tiene también sus bemoles. A mi juicio, de las 3 acusaciones, una podría tener procedencia en contra de Tuárez. El resto no tienen fundamento jurídico. Si quiere, de eso también podemos conversar. Pero yo he contestado un correo a la comisión, he agradecido la invitación que me han hecho y he dicho que por motivos profesionales. Pero usted nos metió en esto, pueden decir. ¿Qué cosa? A ver, le hicimos caso. Pero tanto fue así que cuando uno compareció se les dijo 2 cosas. Si usted se pronuncia sobre las evaluaciones y cesaciones, consecuencias de incumplimiento de sentencia, le pueden denunciar en fiscalía todo lo que ocurrió. Si usted, además, hace esta cuestión, puede enfrentar juicio político. Se les dijo. Y también se les recomendó otra cosa. Usted está invitando aquí a 3 personas. Yo creo que Augusto Tandazo de constitucionalista no tiene mucho. Yo sabía que el hombre era experto en temas petroleros, pero ahora se vende como constitucionalista el señor. Pero bueno, usted invita aquí a 3 tipos. También a él. Usted invita a 3 tipos que le están diciendo que sí. Es decir, que probablemente le están diciendo también, lo que quiere usted escuchar, pero en una democracia también se enfrentan esos criterios con los contrarios. Yo lamento que la mayoría de miembros del Consejo de Participación Ciudadana, antes de tomar la decisión que tomaron de crear la comisión y todo eso, no hayan escuchado también los criterios. Pero yo he manifestado todo eso en mi comparecencia. ¿En qué se equivocó usted, doctor? ¿En qué cree usted que se equivocó? No, probablemente. ¿O le entendieron mal? A ver, no, lo que pasa es que cuando a mí se me invita a esa sesión, se me dijo que era una sesión para tratar ese punto. ¿Y por qué no va a especificar de que usted tenía el criterio mucho más concebido con mucha más base argumental? No, porque todo lo que le estoy repitiendo acá se les dijo allá. Lo que pasa es que acá se saca de contexto y se dice... Al retirarse de la polémica ya asesorada por usted, los tipos yo no me estoy retirando de ninguna polémica. He seguido dando en los medios en los que me han invitado mi opinión jurídica respecto a lo que se podía y no se podía hacer a la luz del dictamen interpretativo de la Corte, y además lo que puede, a mi juicio obviamente, y no puede hacer la Asamblea Nacional a través del juicio político. Yo creo que hay momentos, y a mí me ha tocado también, y te lo digo ya un poco... Se mete uno la poco pata. desde la perspectiva de un poco más de vueltas al sol. A veces uno se equivoca. Y a veces uno tiene que reconocer que se equivoca. No te digo que lo hagas ahora. Eso tú verás. No, ni lo haré porque yo mantengo mi postura jurídica y esa no va a variar. Si tú crees que no te has equivocado, bueno, está bien. Esa es cuestión tuya. Desde mi punto de vista... ¿Y por qué no va a defender con ellos la postura jurídica? Porque yo no soy abogado de ninguno de los miembros del Consejo. Pero te están invitando como experto jurídico a la comisión, no ellos. No, testimonio. Eso sí te voy a aclarar. A ti te invitan como experto jurídico. A mí me invitan porque ha pedido como prueba de descargo y yo en eso no tengo nada que ver. Pero ¿y por qué no? Nada que ver. La Comisión de Fiscalización, y tú conoces, según el 81, inciso 3º de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en esta etapa, puede actuar prueba oficiosa. A mí no me han invitado en esa condición, me han invitado como prueba de descargo de uno de los acusados, ni siquiera de Tuárez, sino de la señora de Sintonio, con quien yo no he tenido ningún acercamiento. En esas condiciones,
yo no voy a ir a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué no va como prueba de descargo? Si ha sido una opinión O sea, si tú estás claro, Claro. en tu posición, que insisto, yo creo que es equivocada, pero si tú crees que está bien, ¿por qué no les ilustras a los de la Comisión de Fiscalización y les das luces? Yo creo que eso no tiene sentido. Bueno, pueden abrir, ahí está en mi Facebook, que es público, todas las opiniones que he emitido en medios de comunicación diciendo lo que yo opino de la acusación de Fabricio Villamar, de la acusación de Tello y Cruz y de la acusación que formula la Comisión de Participación Ciudadana. Yo en eso tengo claro entenderle. No, yo creo que tomaron decisiones apresuradas. ¿Ya? Yo creo que primero no tuvieron en cuenta criterios contrapuestos a los nuestros, que hubiera sido sano que escuchen a otros. Pero tenían alta confiabilidad en sus argumentos. Bueno, no sé si en eso ya es cuestión de quién escuche el argumento y se lo cree sin escuchar a la otra parte. Y se les dijo, lo dijo Saidán, lo dije yo. Tienen ustedes que llamar a otras personas que digan lo contrario a lo que uno ha sostenido, porque en base a eso usted va a poder sopesar ¿y en qué argumentos. se asemejó lo del abogado Saidán, lo dicho por...? Bueno, prácticamente se replicaron los argumentos, ¿no? Prácticamente se replicaron los argumentos. La misma posición, que cabía la aplicación de la potestad revisora, que estos eran actos administrativos, Doctor Saidán. Que no, una llamadita. No cabe entiendo yo no vi toda la comparecencia, vi solamente las partes que desde las redes sociales se reproducían. Pero entiendo que no hubo mayor divergencia entre Saidán y tú en esa posición, ¿no? No, por eso es lo que yo digo. Yo creo que ahí el primer error Tal del Consejo es no tener la en cuenta intervención argumentos del doctor Saidán. Eso es lo primero. Lo segundo es apresurarse a tomar decisiones sin tener en claro el panorama jurídico. Pero yo creo que sería bueno que hablemos del juicio político en realidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? El juicio político. Entonces, ahora están en juicio político, en juicios políticos, porque son 3, me parece. 3 o 4, no estoy seguro, que se han unificado en un solo expediente, un solo procedimiento. ¿Eso en qué queda? Y bueno, quedará en lo que decidan los asambleístas, ¿no? Es decir, toda la tramitación, entiendo yo, se terminará hasta la próxima semana. Yo he dicho entender y atender los señores parlamentarios. Que el haber ejercido esa potestad revisora implica, por un lado, un desacato al dictamen de la Corte Constitucional y, por otro lado, una actuación fuera de norma constitucional. Esa es mi posición. Acertada o equivocada, es la mía. He sustentado en derecho mi posición ayer. Sí. Así que veamos si la toman o no. Pero yo creería que, de ser el caso, pues el juicio político, para bien o para mal, con decisión de destitución o no, estará terminado antes del 10 de agosto. Porque el 12 de agosto ya empiezan la vacancia legislativa. Entonces yo creo que van a procurar terminar con la tramitación de este expediente. Ambas argumentaciones, ¿para qué debieron servir? Si bien utilizadas, habrían configurado, digamos, una reestructuración de este Consejo, una desaparición total de este Consejo. Eso es lo que le interesa a la colectividad, ya no la parte que ustedes han estado. Sí, a ver, insisto, más allá de cuál haya sido la posición de Tuárez o no, más allá de si esto fue un equívoco o no, que desde mi punto de vista sí, y es más, o sea, creo que... ¿Qué le interesa a la gente? A la gente lo que le interesa en este punto es, a ver, primero, el común de la gente no tiene ni mucha idea de qué es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana, para empezar. En segundo lugar, la gente lo que quiere es mayor estabilidad. A ver, por ejemplo, el señor de la tienda lo que quiere es que más gente compre. Eso. ¿Verdad? Pero el que más gente compre implica una economía más sólida. Y solamente podemos tener una economía más sólida si tenemos una institucionalidad más fuerte. Y esa institucionalidad fuerte solamente la podemos tener si es que tenemos órganos independientes, especialmente en cuanto a administración de justicia. Entonces, el común de la gente... Pero ¿cómo queda la competencia o incompetencia del organismo? Es decir, me parece si es que salen los 4, entran 4 nomás. Entran 4 reemplazos y se acabó. Entonces, continúa el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ¿qué haga después del legislativo? Porque entiendo que hay una propuesta de enmienda que se quiere pasar a través del legislativo en donde se reducen las potestades del Consejo de Participación. Hay la propuesta de Pablo Dávila y el colectivo que representa a él. ¿En qué aspectos se reducirían? Básicamente en la eliminación de la potestad de nombrar las altas funciones del Estado. Eso... ¿A usted qué le parece aquello?
Me parece bien lo que acabamos de decir hace un momento. Si hay un órgano que ha demostrado ser antidemocrático, inclusive el Consejo Transitorio, con toda la gente buena que tenía ahí, porque era gente buena. Inclusive el Consejo Transitorio tuvo sus pataletas y tuvo sus altos y bajos. Por ejemplo, la designación de la Defensoría, hacer una revisión la designación de la Defensoría Pública no pudo ser peor al punto que tuvieron que dejar sin efecto. Sí, yo sé, de acuerdo, pero aún el transitorio, con una persona de cuya honestidad no se puede ni dudar, como Julio César Trujillo, aún el Consejo Transitorio tuvo algunos problemas en donde más de una vez dijimos, bueno, a ver, aquí como que se nos están saliendo un poco de la línea, es decir, espérense un ratito, creo que esta actuación podría no ser adecuada norma. Aún el transitorio. Entonces, el problema ya no es a quién ponemos, o sea, pongamos a quién pongamos un coro de ángeles de ahí, igual es un órgano intrínsecamente autoritario. Porque no responde, o sea, está prácticamente fuera de todo control. Se requería que fuera así. A ver, se requiere que quien haga, desde mi punto de vista, quien haga la coyuntura. Los altos, bueno, sí, es decir, lo que pasa es que lo de la actuación del transitorio hay que entenderle. Habría que quemarse en el mismo periodo de este Consejo Transitorio. Para entender lo que hizo el transitorio hay que entender el contexto político histórico, ¿no? Es decir, estábamos en una fase de transición con elementos transicionales. Que se cumplió prácticamente en un 80%. Totalmente. Yo creo que no nos va a alcanzar la vida para agradecerle a Julio César Trujillo todo lo que hizo, porque de lo contrario continuamos con esa pseudoinstitucionalidad que creó el correísmo y que era totalmente monocolor, ¿no? Es decir, y para que la gente, doctor, para que la gente entienda que fue otra la intencionalidad de Rafael Correa, ¿usted le explicaría de alguna manera con qué propósito él creó este organismo? ¿Para qué hacer un recorderis? Sí, por supuesto, viene de ese, entre comillas, de esa desazón ciudadana, de la forma en que estas potestades nominadoras se ejercían en el Congreso Nacional antiguamente, ¿no es cierto? Recuerde usted, por ejemplo, el caso de Genaro Peña Ugalde, ese contralor subrogante que estuvo años completos sencillamente porque en el Congreso no había acuerdo para nombrar al contralor de acuerdo a la terna enviada por el presidente de la República. Eso pasaba. Entonces, a pretexto de aquello, llega el régimen del Correato y nos mete este invento que solo existe aquí en Ecuador, porque, bueno, hay en Venezuela también hay un órgano parecido, pero que no ejerce potestad nominadora, y claro, en la Constituyente de Montecristi se le mete a este órgano llamado Consejo de Participación Ciudadana la potestad de designar autoridades, ¿no? Y con eso se le miente a la ciudadanía diciéndole que ahí, a través de las veedurías, de las comisiones ciudadanas de selección, y de las organizaciones de sociedad civil, va a participar de los procesos de designación, que va a controlar a las autoridades, cuando eso no ocurrió. Usted veía cómo se conformaban en la época del correísmo las comisiones ciudadanas de selección, con gente afín al correísmo. ¿Quiénes integraban el Consejo de Participación Ciudadana? Gente afín al correísmo. ¿Y quiénes terminaban siendo nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana? Gente afín al correísmo. Eso pasó. Eso ocurrió. Eso no lo vamos a negar. Por eso tuvimos que llegar a este régimen transitorio. Ahora, yo creo que el origen del mal, del proceso de descomposición institucional que estamos todavía viviendo, creo yo, en Ecuador, ya no como antes, pero yo creo que se sigue viviendo un proceso de descomposición institucional, nace de un error político del presidente de la República, del presidente Moreno, porque muchos, que era lo que dijimos en su momento, cuando se lanza esta idea de la consulta popular de febrero del año pasado, la pregunta debe ser eliminar el órgano, crear un transitorio, que haga el trabajo de evaluar, de cesar, de dejar nombrando autoridades y se acabe el problema. Pero no, el presidente de la República decide mantener el Consejo de Participación Ciudadana y lo que hace es cambiar el sistema de designación. Ya no lo nombra el Consejo Electoral, sino que lo nombra la ciudadanía a través de voto popular. No, probablemente, espero equivocarme, pero probablemente un error de cálculo político, pensando que manteniendo el Consejo, yo puedo, como jefe del Estado, igual que hacía Correa, mantener el control de los consejeros y conservar indirectamente el control de las designaciones de autoridades, porque claro, el día de mañana, si yo eliminaba de una vez por todas y de un plumazo el Consejo y devolvía la potestad nominadora, como ahora se quiere hacer, al Parlamento, donde usted está viendo cómo se maneja, pierdo el control de las nominaciones. Yo creo que falta de visión.
Yo creo que además en la coyuntura en que convoca la consulta popular, recordemos que se jugaba la posibilidad de que la Corte Constitucional de Pamela Martínez emita un dictamen. Si es que se planteaba la eliminación posterior del Consejo, es posible que esa Corte Constitucional se hubiera pronunciado. Porque, ¿qué habría pasado si la Corte Constitucional emitía un dictamen negativo a la pregunta 3? Nada de lo que estamos discutiendo existiría. No había consulta no popular, había, Tomás. Bueno, había consulta popular sin la 3, bueno, pero eso digo, no necesitaban cargarse toda la consulta popular. Solamente con que se opongan a la pregunta 3, suficiente. Y nada de lo que tenemos hoy, ni nueva Corte Constitucional, ni nuevo procurador, nada de eso tendríamos hoy por hoy. Entonces, yo creo que hubo una confluencia de varias estrellas, digamos. Ahí hubo algunas constelaciones que se unieron para poder generar esta nueva institucionalidad y salir de ese control correísta de todos los órganos y de todas las justicias. Porque además controlaban la justicia constitucional, controlaban la justicia ordinaria. Recordemos que cuando Moreno convoca la consulta popular. Pero eso contaba con un aliento de adhesión ciudadana, ¿no? Obvio. Sin duda. Pero sí, sin duda. Pero con una institucionalidad. Pero con una institucionalidad súper afincada. Yeah. Es decir, cuando convoca Moreno a la consulta popular, Pamela Martínez y los otros 8 eran jueces de la Corte Constitucional. Yalke era presidente del Consejo de la Judicatura. Vaca Mancheno era fiscal general. Es decir, no estamos hablando de poco. Ojo, entonces, claro, visto en retrospectiva, hoy podemos decir, ay, qué bruto, cómo no dio el paso siguiente y se la comió. No, era un momento muy delicado en lo político, porque además Moreno iba con menos de un año. Cuando él convoca, me parece que fue en octubre o noviembre del 2017. Pero tenía en ese tiempo mejores calificaciones. Sí, sin duda, pero todavía tenía una expectativa pero había positiva. una impregnación correísta mucho más fuerte. Tal vez eso le alentó a tomar esta decisión. Sí, porque además, si no era así, no la ganaba. Ojo, hoy las condiciones políticas son otras. Hoy una consulta popular puede convertirse en plebiscitaria. Y eso sí puede ser políticamente muy riesgoso. Muy aventurado. Sí. Exactamente. Entonces, todo eso, es decir, cada momento político. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Planteemos cosas positivas para la eliminemos el Consejo. Yo creo que a ver, a mí lo que no me gusta es esa falta de sindéresis de los parlamentarios. Porque juicio político, a rabiar, hay 3 acusaciones, 2 de ellas yo creo que no tienen fundamento, la de Villamar y la de Tello, y la de Cruz, creo que es la asambleísta, esa Yanine Cruz, esas no tienen nada que hacer. Pero bueno, se quiere sancionar con eso. Hay denuncias en la fiscalía, se han presentado medidas cautelares, pero en el Parlamento la tendencia no es a eliminar el órgano, sino a mantenerlo, pero preste para acá la potestad nominadora. Yo en eso creería que más sano es cortar el problema de raíz, que creo que en eso tenemos un acuerdo absoluto. Hay que eliminar el órgano. En ese sentido, creo yo que la propuesta de Pablo Dávila es mucho más acertada en el sentido de proponer una reforma. Explíquele a la gente qué consiste la propuesta. Es convocar una consulta popular en donde la gente decida eliminar el Consejo de Participación. Es someter a la Corte lo que no pudieron una hacer pregunta en los de eliminación. Exactamente. Eso por un lado. La Asamblea bajo otro ¿hay que apoyarle a Pablo Dávila? Creo que sí. Yo, si es que hubiera una consulta popular, sin duda votaría porque se elimine. Pero yo creo que la Asamblea tiene otra visión, una visión bastante más moderada. Y ellos consideran que es posible dejar ahí que siga el Consejo de Participación, pero sin la facultad de nombrar a las altas autoridades del Estado, de control y de justicia. Que es una posición, bueno, es un poco quitarle el veneno, digamos, al Consejo de Participación Ciudadana, ¿verdad? A eso juega el legislativo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero por lo pronto, insisto, de aquí a la próxima semana creo que ya podremos tener una nueva conformación del Consejo de Participación. Ahora veamos los nuevos que hacen. ¿Qué podrían hacer los nuevos? Bueno, sabrá Dios, bueno. Yo no sé qué van a hacer. Invitarle al Ismael para que no sé qué decisiones van a tomar. Supongo que con este escenario lo que harán es básicamente sentarse a tomar café porque no sé qué más puedan hacer. Yo en esto más bien creo que hay que insistir. Creo que la Corte hoy tiene una obligación clarísima de emitir un dictamen, además dentro del plazo, aunque por ahí hay un señalamiento jurisprudencial que ha hecho recientemente la Corte Constitucional, diciendo que los 20 días que se tiene según el 105 inciso final de la ley ya no corren para calificar la vía, sino solamente para calificar la constitucionalidad del cuestionario previo a la convocatoria de consulta popular. Un señalamiento que ha hecho la Corte llamativo, pero ahí está.
Entonces, no sé cuánto tiempo se va a tomar a la luz de ese precedente la Corte Constitucional para emitir el dictamen de calificación de vía. Pero bueno, con eso, la vía es ir a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tendrá que debatir la propuesta de Pablo Dávila. Para eso habrá que esperar 90 días entre primer y segundo debate. Luego de eso vendrá un referéndum ratificatorio donde los ciudadanos, creo yo, sin ningún problema vamos a votar por el sí, para eliminar este problema. Ahora, sí tenemos un problema adicional ahí a futuro, porque bueno, se plantea incluso volver a un sistema bicameral. En Ecuador hemos tenido 3 constituciones con sistema bicameral, la de 1830, la de 1851 y la de 1945. No tenemos una experiencia políticamente hablando tan rica como para saber si el bicameralismo es más o menos ventajoso que el unicameralismo, pero eso es lo que se propone. Ahora, el problema futuro, y ojalá no sea eso así, es que, bueno, se elimina el Consejo, se traslada la potestad nominadora otra vez al órgano parlamentario, con lo que yo en principio estoy de acuerdo, pero el problema será luego que empezaremos a ver los problemas en el ejercicio de la potestad nominadora en el Congreso, mientras no haya en la un Asamblea. mínimo acuerdo entre los actores políticos de hacer las cosas bien, de elegir con independencia y de no poner a sus en los cargos de control y de justicia, como pasaba también antes del Consejo de Participación, porque no podemos decir que antes del Consejo de Participación las elecciones eran ideales. No. La designación también era objeto de un cabildeo político, y los amarres se veían en el día a día del legislativo, y volver a eso sería también muy triste. Entonces yo creo, insisto, este no es un problema de norma ni solamente un problema de desaparecer a instituciones. Es un problema de cultura política. Mientras nuestros actores políticos... está dada este momento. ¿A quién nombras? Es a quién nombras. Aquí, a ver, sí, pero tener designaciones por ternas, a quién nombras dependerá de que exista un acuerdo político. Ahora, yo lo que le digo es, por ejemplo, el acuerdo político de no jorobar la paciencia a los que seleccionen, por ejemplo. Que ese es un acuerdo político que hubo para la Corte Constitucional. Yo sería un mentiroso si digo que alguien me llamó para recomendar a tal o cual persona. Nadie. Entonces, evidentemente hubo un acuerdo político de permitir que la comisión de selección haga bien su trabajo. Bueno, sí, solo una cosa para aclarar ahí. El problema, por ejemplo, que yo le veo en el Parlamento, cuando se nombra la Corte Constitucional en funciones, y tú formaste parte de la comisión, la Asamblea envía la lista de candidatos. ¿Cuántos de los candidatos enviados por la Asamblea integran hoy la Corte Constitucional? 0. Entonces, si la potestad nominadora va a ser ejercida de esa manera irresponsable, es decir, poniendo ahí, nombrando a gente entre gallos y medianoche, una bola de incompetentes. Bueno, y a ver, yo no calificaría de bola de incompetentes a los que... Yo creo ¿A quién? ¿A una candidata que no te supo contestar entre la diferencia entre una inconstitucionalidad formal y material? Bueno, a una candidata que no te pudo distinguir entre Iura Novit Curia. Por eso y es ese tipo de que principios. Sedatos mide y descubre. Ese tipo de cuestiones deben acabarse. La empresa Sedatos mide y descubre que cerca del 70% del acuerdo está con un juicio político en contra de... Y el 86% desacredita la gestión del Parlamento, que también es otro dato interesante que hay que tener en cuenta. Entonces aquí, yo insisto, no es problema del órgano que no es problema del órgano. A mí no me importa si sigue siendo el Consejo o la Asamblea. La aceptación del legislativo siempre ha estado alrededor del 15-20%. Si me pone usted a un incompetente a dirigir un órgano de control, el resultado es corrupción, el resultado es arbitrariedad, el resultado es pisoteo a la Constitución, es necesario que exista un mínimo acuerdos políticos. El resultado es dictámenes constitucionales a la Carta. Final, eso es lo que pasa. Usted, doctor. Para poder tener buenos órganos de control y para poder tener órganos de la administración de justicia adecuados, es fundamental que exista un mínimo acuerdo político entre los diferentes actores para garantizar esa independencia y no garantizar que sea el incondicional, el amigo, el que vaya ahí a esos cargos, que es lo que normalmente se hacía anteriormente. Entonces, no importa quién elija, si es el Consejo de Participación Ciudadana o si es la Asamblea, si esto va a ser producto de un reparto político, siempre vamos a tener una justicia maniatada y malos órganos de control. Así de sencillo. Entonces, no es un problema de quién elige, sino es un problema de cambiar la cultura política y entender que el tener órganos de control independientes y una administración de justicia sana no es un problema ni de izquierdas ni de derechas, es un problema de suficiencia del Estado democrático.
¿Quién la puede dar? Bueno, eso, los movimientos políticos, los partidos políticos, que son los que dirigen el quehacer político nacional. Es decir, si volvemos nuevamente al reparto, a ver, bueno, el Partido Social Cristiano se lleva la Contraloría, creo se lleva la Procuraduría, la Justicia nos la repartimos en 4 partes. No hemos avanzado nada y no interesará en absoluto quién sea el que designe. Seguiremos caminando en la misma baldosa. Entonces, yo creo que si queremos avanzar, es necesario mínimos pactos políticos entre los diferentes actores. Ahorita, por ejemplo, tenemos un correísmo que está jugando a dinamitar la institucionalidad. Así de sencillo. Eso es lo que quieren. Y obviamente querían empezar ¿por dónde? Por la cabeza, la Corte Constitucional. Eliminada la Corte Constitucional, se iban comiendo todo lo demás. Era un efecto dominó. Usted debe saber qué quieren los correístas. Yo no sé, pues yo no soy abogado de Correa. Yo no sé por qué se me endilga esa cuestión a mí. Bueno, nadie te ha dicho ahorita abogado de Correa. Yo supongo que, a ver, el señor Correa está llamando una constituyente hace rato. Como se ha hecho clásicamente en el Ecuador. ¿Ya? Como se ha hecho clásicamente en el Ecuador. Porque esto de dictar constituciones, de tener constituyentes cada 10 años, ese es el deporte nacional aquí, pues. Pero si la Constitución de 2008 ya está pasándose el tiempo histórico y prudencial de vigencia. Entonces, a ver, la constituyente es una cuestión, muy a mi pesar, yo no soy partidario de las constituyentes así a cada rato al menos. Yo creo que a las constituciones hay que darles una estabilidad prudencial para saber si efectivamente se adaptan a la sociedad a la que rigen. Pero si me dice a mí, yo creo que de aquí a 2 años hay constituyente, eso es inevitable. Además es la historia del Ecuador, pues, 19 o 20 constituciones. 19 o 20 constituciones, eso no es en vano, ahí sí comparto con el Ramiro. Esa es nuestra cultura, primero, cultura constitucional de respeto a la norma, y luego nuestra cultura política. Entonces, el reparto hubo antes, en el pasado, hubo en el correísmo, se presentó lamentablemente en algunos casos también en el Consejo Transitorio y se seguirá presentando, porque esa es la historia de nuestro pobre país. Sea que las autoridades sean nombradas por el Consejo, sea que sean nombradas por el Parlamento, lo mismo será, porque de aquí vamos a un Parlamento bicameral, con una Cámara de Representantes, con un Senado. Los representantes hacen el concurso, dice la propuesta de Pablo Dávila, y el Senado tiene que terminar ratificando. Esa es la propuesta. El día de mañana veremos que las potestades que ahora lo ejercen 7 gatos en el Consejo de Participación Ciudadana, la ejercerán 24 miembros del Senado y se acusará de lo mismo. El amarre, los amiguismos, las componendas, los repartos, ese es el Ecuador. Vivimos de tumbo en tumbo. Entonces, lo que propone el expresidente de la República es la historia del país. O sea, no terminamos de salir. Y lamentablemente esta reinstitucionalización nos ha salido cara. Cambiamos para no cambiar. No le queda tan bien, pero también he leído uno que otro libro de historia del Ecuador y sé que eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿reinstitucionalización de qué? Si ahí tiene todavía correístas enquistados en las instituciones del Estado, si no, pregunte quién preside el Consejo de la Judicatura, que ahora lidera el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia. La señora que fue juez de la Corte Cervecera, pues. ¿Nombrada por quién? Por el Consejo Transitorio. Ahí sí debo decir, con el voto salvado de que en paz descanse el profesor Trujillo y de Pablo Dávila. Tiene 2 correístas arrepentidos en la Corte Constitucional, y así podríamos seguir diciendo. El 60% del cuerpo asesor de la Corte Constitucional es el mismo cuerpo asesor de la Corte Cervecera. Y las arbitrariedades que tenía o en que incurrió la Corte Cervecera y que acusó valiosa y valientemente el Consejo Transitorio, algunas de esas se están replicando por la Corte Constitucional de lujo. Así es la cosa aquí. Creo que la visión no puede ser tan fatalista ni tan derrotista, ¿no? Porque de lo contrario, ¿para qué hemos luchado? ¿Para qué hemos enfrentado al poder? Y dejemos que, ¿para qué seguimos luchando? Y dejemos que vuelva a esa institucionalidad monocromática que tanto daño hizo durante una década al país. Yo creo que eso, de ninguna manera, desde las diferentes trincheras. Da la impresión de que estamos volviendo. Yo no creo. Me parece que no creo. Me parece que hay cambios. A ver, yo creo que me parece que hay cambios fundamentales. El hecho de que, por ejemplo, el hecho de que tengamos un proceso de evaluación a los jueces de la Corte Nacional, yo creo que ya es un paso, y un paso bastante importante. Que podremos tener discrepancias con algunas cosas que hace el Consejo de la Judicatura, más allá de quién la presida o quiénes lo integren. Eso es otra cosa. Pero lo importante es qué es lo que hacen. Yo creo que la Fiscalía, a cargo de Diana Salazar, por ejemplo, ha dado un salto importante. O sea, no podemos decir que se maneja bajo las mismas dinámicas que los anteriores fiscales titulares. Es de las pocas instituciones que valen la pena.
la Corte Constitucional sin duda ha dado pasos importantísimos, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con algunas decisiones. Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario ha sido un paso importantísimo en materia de reconocimiento de derechos, que ya nos ubica un poco más cerca del primer mundo jurídico y un poco más lejos del África subsahariana, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas cosas se tienen que relevar. Entonces, no podemos decir, no ha pasado nada, no ha cambiado nada, a la final, porque esa es la visión. Esa es la visión que los de la década pasada nos quieren vender. Nos quieren vender de que no ha pasado nada y que por lo tanto es necesario que ellos vuelvan porque son los únicos que saben cómo manejar la cosa. Y eso no es así. No, no alentemos una época fatalista, ¿no? No es por decirle a usted, doctor. Pero sí tenemos que reconvenirnos entre todos las gentes que, como usted, piensan en positivo. A ver, lo que pasa es que yo, solo para acabar, yo no estoy alentando el fatalismo, solo que aquí la discusión se ha tornado tan centrada en que todo lo correísta es pésimo, es malo y hay que perseguirlo, ¿no es cierto? ¿Usted qué Y opina ahora de el eso? anticorreísmo, que se pisotea la Constitución, que pisotea la ley, que es arbitrario, no pasa nada. O sea, en eso se centra el debate en Ecuador. Si eres anticorreísta, vale. Si eres correísta, eres una porquería. ¿Usted es correísta? No, por supuesto que no, pues. Porque se siente aludido. No, lo que pasa es que, a ver, lo único que digo, el debate nacional se centra en eso hoy. No, pues, ¿No es que justamente entonces, ese todo es uno lo que de... hacía el correísmo, que criticamos durante 10 años, Así es. estuvo mal. Pero ahora, el anticorreísmo, a pretexto de la, entre comillas, reinstitucionalización, ha hecho en muchos casos, no en todo, pero en muchos casos, lo mismo. Saltarse la Constitución, saltarse la ley, y ahí no pasa nada porque es, entre comillas, a pretexto de la reinstitucionalización. Y eso es lo que a mí no me molesta. Criticamos la arbitrariedad 10 años y la combatimos y la seguiremos combatiendo. Y también tenemos la obligación de criticar la arbitrariedad de ahora. ¿No? Eso no es restitucionalización, perdóneme que le deba decir. Entonces, en eso, si eso es un argumento fatalista, pues bueno, lea un libro de historia y va a ver que en eso yo probablemente no me equivoco. Y de aquí en 2 años vamos a ver nueva constituyente. El reto porque desde el esto análisis no va a dar para más. El Eso reto va a desde el pasar. análisis histórico es no repetir los errores. Efectivamente. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero hemos repetido Pero muchos no errores podemos de la decir, década como correísta. nuestra historia Los ha sido- hemos repetido. como Está nuestra historia ha sido interviniendo. cíclica, entonces, bueno, ya nos toca el ciclo de debacle, ¿verdad? Porque tenemos debacles, picos, cimas, valles. No, a ver, espérense un ratito. Nos ha costado demasiado. Yo creo que desde el retorno a la democracia no habíamos tenido un proceso de negación de derechos tan fuerte como el que tuvimos en la década pasada. Acuérdese, Gonzalo, cuando usted me invitaba a las entrevistas y de alguna manera la entrevista se hacía pensando en qué sanción le impondrán a Gonzalo después de las cosas que acabo yo de decir. Que esa es una sensación que hoy no tenemos. Sí. O sea, el no tener la Superintendencia de Información y Comunicación, el no tener esa estructura represiva que se generó respecto de información y comunicación, por ejemplo, eso ya es un avance. O sea, el que no se quiera, que hay un montón de cosas que criticar a este gobierno, pero sin duda, y se les ha criticado, que hay un montón de cosas que criticar a los órganos de control y a la Administración de Justicia, sin duda. Y se les ha criticado y seguirá haciéndose las críticas necesarias. Pero que no entendamos que este proceso de reinstitucionalización ha implicado, porque además ha costado demasiado, y ha implicado un paso importante hacia adelante. Yo creo que eso sí es una negación de los avances, pero aparte eso es un regreso a ese ciclo fatalista histórico en el que el Ecuador ha estado. Y que están interesados en introducirnos. Por supuesto. Entonces ya de Se aquí, nota claramente. de aquí en 2 años tenemos la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué? Porque ya toca. No, ese no es un Pero argumento. es que le atribuyen un formato correísta a su discurso, doctor. Pero ese ha sido el discurso de toda la vida en el Ecuador. Yo digo así. Yo le insisto, aquí yo creo claramente que hemos cambiado en muchos casos. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo. La labor de la Fiscal General de la Nación es muy buena, pero en otros casos seguimos en lo mismo. Más allá, por ejemplo, en el tema de la Corte Constitucional, más allá del tema del matrimonio igualitario, que son decisiones que han merecido críticas, yo he sido crítico de ese fallo, pero más allá de eso, en el día a día, yo le digo porque litigo en esa corte. Claro. Vaya a ver, usted entra a la página web de la corte, por ejemplo, y revise los autos de admisión de los casos, pero es que todo está siendo inadmitido. Igual, en base a plantillas, como hacía la Corte Cervecera, ahora hace la Corte Constitucional en funciones. Lo mismo, y a eso voy. Estamos cayendo en las mismas prácticas. El Consejo de la Judicatura está cayendo en la misma práctica. Verá, yo estoy de acuerdo que debe haber una evaluación a los servidores de la función judicial, en general a todos, ¿ya? Pero el reglamento que se ha dictado para esos efectos es violatorio de muchos elementos y muchos principios y reglas de la Constitución. Eso hacía Yalc y eso estamos haciendo ahora.
¿Ah? Entonces, dígame usted qué ha cambiado. Aparte de los nombres y las caritas. La era ya persevera, dice. No, yo creo que sí había, No, yo creo que hay un cambio cualitativo importante. Entonces eso es lo que pasa. El hecho Esa de es que la no historia del tengamos, país y el del hecho de que Ecuador. no tengamos, por ejemplo, oficinas en cada una de las instituciones gubernamentales dedicadas a traficar sentencias como teníamos en el correísmo, eso ya es importante. El Muchas hecho gracias. de que se haya tomado en cuenta a la academia dentro de los procesos de evaluación, eso ya es importante. Doctores Ramiro e Ismael, muchísimas gracias.